Este primer mes del Papa, sobre todo, nos habla, yo diría, en primer lugar, de una iglesia que quiere vivir la nueva evangelización. Por tanto, hay ahí una continuidad de fondo evidente. Una iglesia que quiere vivir volcada a la misión, que quiere, diríamos, corregir algunas tendencias que siempre en la historia se producen de replegamiento hacia adentro, de narcisismo, por decirlo con palabras del propio Papa Francisco. Entonces, el impulso fundamental que está dando Francisco a estos primeros momentos de su pontificado es una iglesia volcada a la misión, una iglesia, como le gusta decir a él, que sale de sí misma para ir a las periferias del mundo, no solo en sentido geográfico, sino en sentido existencial, allí donde el corazón del hombre contemporáneo se ha alejado de Dios, ya no lo conoce y sin embargo vive en la angustia, en la falta de significado y con un deseo que no se apaga. Entonces creo que eso es lo principal. También una iglesia que diríamos que hace gestos de despojarse de algunas incrustaciones de la historia, que en el fondo es un proceso que la Iglesia viene viviendo desde hace más de 100 años. El camino de la Iglesia siempre está hecho, efectivamente, de continuidad y discontinuidad. Por decirlo con una frase que le gustaba mucho a Benedicto XVI, es una renovación en la continuidad. Porque la Iglesia siempre es la misma, es la Iglesia de Jesucristo, pero camina en la historia y para ser fiel a su propia misión, para encarnarse en el tiempo que le toca vivir, pues también tiene que efectuar cambios. Por tanto, hay una gran continuidad de fondo, que podríamos decir que es la continuidad del Concilio Vaticano II, que es la continuidad que indica el Año de la Fe, que es la continuidad que indica la gran tarea de la nueva evangelización. Discontinuidades, pues de momento la primera y fundamental es, como siempre sucede en un cambio de pontificado, pues que tenemos un Papa con una historia, con una trayectoria, con una cultura y con un temperamento que son muy diferentes. Se ha explicado, yo creo que con mucho detalle, que en primer lugar no se ha querido crear una comisión o un comité, se le ha querido dar un nombre, diríamos, más liviano, más informal. El nombre es grupo. No hay ningún tipo, diríamos, de reducción del ministerio del Papa, ni de reformulación en clave democrática. Es impropio hablar de una especie de gobierno de la Iglesia. Estos cardenales, y así se ha explicado, no gobiernan la Iglesia. La Iglesia la gobierna Pedro, como Iglesia universal, y la gobierna cada obispo en su diócesis. Estamos ante un grupo que aconseja al Papa, más allá de los fervores o de diríamos, o de los aplausos más o menos visibles, es que el Papa realmente sea quien nos confirma en la fe y por tanto también quien nos corrige y quien nos estimula. Por tanto, dejarnos, podría decir, dejarnos descuadrar un poco nuestros esquemas. El problema de la Iglesia, el problema fundamental no son sus estructuras. No es adecuar su estructura o encontrar, diríamos, pues una táctica más interesante de comunicación. El problema fundamental es comunicar la fe a un mundo que, porque la ha perdido, pues vive con desesperanza, con violencia, con incomprensión, con una división lacerante, como estamos viendo en nuestro país en los últimos meses.